La historia de Mi esposa se convierte en estudiante de primaria. Comienza con Keisuke Nijima, un hombre de mediana edad que, tras perder a su esposa, Takae, en un trágico accidente, ha vivido sumido en una rutina monótona y sin motivación. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, el dolor de la pérdida lo consume, y su relación con su hija Mai también se ha visto afectada. Durante 10 años, ambos han vivido juntos, pero distantes, atrapados en un duelo silencioso. Un día, al regresar del trabajo, Keisuke se encuentra con una sorpresa completamente inesperada. Una niña de 10 años está en la puerta de su casa. Para su asombro, la niña afirma ser Takae, su esposa fallecida, quien ha reencarnado en este nuevo cuerpo. Inicialmente incrédulo, Keisuke trata de descartar la idea, pero la niña le revela detalles íntimos de su vida juntos, como la fecha en la que se casaron, los recuerdos de sus momentos más felices y hasta pequeños secretos que solo ellos dos conocían. Atónito, Keisuke se da cuenta de que la niña realmente es Takae, pero ahora atrapada en el cuerpo de una estudiante de primaria. La noticia impacta también a Mai, quien no sabe cómo reaccionar. Sin embargo, la personalidad firme y amorosa de Takae sigue intacta y no tarda en reclamarles por la forma en la que han estado viviendo. Se queja de la falta de una alimentación balanceada y se impone la tarea de cocinar para ellos nuevamente, algo que Keisuke había dejado de disfrutar desde su muerte. El impacto de Takae en la vida de Keisuke no pasa desapercibido en su trabajo. Su compañera Moriya, quien lo había notado distante durante años, se sorprende al verlo más animado. Aunque Keisuke evita contarle la verdad, no puede ocultar su alegría por la oportunidad de tener a su esposa de vuelta, aunque sea en esta extraña circunstancia. A pesar de la felicidad del reencuentro, la situación presenta desafíos inusuales. La diferencia de edades y la apariencia infantil de Takae generan momentos incómodos y situaciones difíciles de manejar. En una ocasión, Keisuke intenta tomarle una foto para llevarla consigo, pero ella le advierte que podría interpretarse de forma errónea. Sin embargo, su relación sigue fortaleciéndose y Keisuke finalmente confiesa cuánto la ha extrañado y lo vacío que ha estado sin ella. Con el tiempo, Takae se adapta a su nueva vida como estudiante de primaria, aunque su mentalidad de adulta la hace destacar entre sus compañeros. Desde su primer día de clases, interviene en discusiones entre niños, mediando con su experiencia de madre. Aunque algunos la admiran, otros se sienten intimidados por su madurez. En paralelo, en casa, la relación entre Keisuke y Mai comienza a mejorar gracias a la influencia de Takae, quien les recuerda la importancia de ser una familia. Uno de los momentos más emotivos llega cuando la familia asiste junta a un acuario, un lugar que solían visitar en el pasado. Durante la visita, Mai confiesa que ha tenido problemas para encontrar trabajo y que se siente perdida en la vida. Takae la consuela con una hermosa analogía. Así como los peces necesitan encontrar el entorno adecuado para prosperar, las personas deben buscar un lugar donde realmente encajen. Sus palabras reconfortan a Mai, quien decide no rendirse y seguir buscando su camino. Pero no todo es armonía. La madre de Takae, Chika, sigue siendo una presencia problemática en su vida. Chika, quien nunca fue una madre cálida, enfrenta dificultades para entender la relación entre Takae y su nueva familia. Su comportamiento autoritario y distante hace que Takae se sienta atrapada entre su vida pasada con Keisuke y su rol actual como la hija de Chika. Mientras tanto, Mai consigue un nuevo trabajo y aunque se siente insegura, recibe el apoyo de Takae y Keisuke. En su nuevo empleo, conoce a Renji, un cliente con quien desarrolla una relación interesante. Aunque inicialmente se muestra frío, Renji y Mai comienzan a acercarse, dando pie a una nueva etapa en su vida. La historia toma un giro importante cuando Takae comienza a darse cuenta de que, aunque está feliz de estar con Keisuke y Mai, hay aspectos de su vida actual que la inquietan. Durante una cena familiar, se siente agradecida por la oportunidad de estar con ellos, pero también empieza a cuestionarse hasta cuándo podrá quedarse. La duda de si algún día tendrá que irse vuelve a su mente, generando una sensación de incertidumbre. Las emociones alcanzan un punto álgido cuando Keisuke, Mai y Takae asisten a un festival de fuegos artificiales. Keisuke se encuentra con Moriya, su compañera de trabajo, lo que despierta los celos de Takae. Aunque intenta disimularlo, no puede evitar preguntarse si, en su ausencia, alguien más ha ocupado su lugar. La situación se complica cuando Mai ve a su padre con Moriya en un momento que parece íntimo, lo que la hace enojarse y alejarse del festival. Al regresar a casa,
Mai enfrenta a su padre, acusándolo de estar olvidando a su madre. Keisuke intenta explicarle que solo es una amiga, pero la discusión deja al descubierto el miedo de Mai a perder la familia que ha recuperado. Para calmarla, Keisuke le muestra un certificado de matrimonio simbólico, asegurándole que siempre serán una familia. Poco después, la historia da un giro inesperado cuando Chika decide mudarse con su nuevo novio, Urakawa. Esto significa que Takae tendrá que alejarse de Keisuke y Mai, lo que desata un torbellino de emociones. Keisuke, en lugar de resistirse, trata de aceptar la situación con madurez, pero Takae se da cuenta de que la idea de separarse le duele más de lo que quiere admitir. En un fatídico giro de los acontecimientos, Chika descubre que Urakawa le ha estado mintiendo. Él ya tiene una familia y la ha estado engañando todo el tiempo. Desolada, Chika cancela la mudanza y se encierra en su casa. Takae, aunque enojada con su madre, la apoya en este momento difícil. El conflicto entre Keisuke y Chika finalmente explota cuando ella descubre la relación de Takae con su antigua familia. En una confrontación intensa, Chika exige explicaciones y acusa a Keisuke de arrebatarle a su hija. Keisuke, con la calma que lo caracteriza, le pide que trate a Takae con más amor y comprensión, en lugar de imponerle su voluntad. La tensión entre ellos llega a un punto crítico cuando Chika, en un momento de desesperación, está a punto de golpear a Takae. Sin embargo, en ese instante, recuerda su propia infancia y cómo su madre la trató con dureza. Este recuerdo la detiene, haciéndola reflexionar sobre su comportamiento. Con el tiempo, Chika comienza a cambiar. Se esfuerza por mejorar su relación con Takae, aceptando poco a poco la verdad de su reencarnación. Por otro lado, Keisuke también enfrenta sus propios dilemas. Se pregunta si realmente puede aferrarse a Takae para siempre, o si, en algún momento, tendrá que dejarla ir. Mientras tanto, Mai sigue desarrollando su relación con Renji. Aunque siente que está avanzando, una parte de ella aún teme que él la vea como un reemplazo de su antigua novia. En una conversación emotiva, Renji la tranquiliza, asegurándole que su amor es genuino. En este punto, la historia se acerca a su clímax, con cada personaje enfrentando decisiones cruciales que definirán su futuro. Mientras cada miembro de la familia Niijima enfrenta sus propias luchas emocionales, la historia toma un giro aún más inesperado cuando Takae pierde todos sus recuerdos de su vida pasada. Tras un paseo familiar, de repente, se despierta en estado de confusión y no reconoce ni a Keisuke ni a Mai. Desesperada, corre pidiendo ayuda, lo que provoca la intervención de la policía. Chika llega rápidamente y se lleva a Marika, el nombre actual de Takae, de regreso a casa. Keisuke y Mai están devastados. Tras todo el tiempo que pasaron juntos nuevamente, ahora enfrentan la posibilidad de perder a Takae para siempre. Chika les informa que Marika no recuerda nada del último año, ni su reencuentro con ellos, ni su vida anterior. Mai, en particular, se muestra muy afectada, temiendo que su madre nunca vuelva a recordarlos. Con el tiempo, Chika intenta cuidar de Marika de la mejor manera posible. Por primera vez, muestra una actitud verdaderamente maternal, preocupándose por su bienestar. En un esfuerzo por ayudarla a adaptarse, le permite quedarse en casa sin asistir a la escuela por un tiempo. Mientras tanto, Keisuke y Mai reflexionan sobre la posibilidad de que la posesión de Takae haya terminado porque finalmente logró cerrar sus asuntos pendientes en esta vida. Días después, Keisuke y Mai visitan a Chika y a Marika. Para evitar confusiones, Chika les presenta como amigos. Al ver que Marika actúa como una niña normal, sin recuerdos de su vida pasada, Chika les pide a Keisuke y Mai 3 cosas: que cuiden de Marika cuando ella no pueda, que la llamen solo Marika, y que, si nunca recupera sus recuerdos, acepten que no es la misma persona y dejen de tratarla como Takae. Keisuke, buscando respuestas, visita la tumba de Takae y habla con un sacerdote, quien le explica que, según las creencias budistas, la reencarnación no implica conservar recuerdos de una vida pasada. Es posible que Takae no haya reencarnado, sino que simplemente haya poseído a Marika para poder despedirse de su familia. Aunque Keisuke no puede evitar sentirse triste, también entiende que la vida debe seguir adelante. Tiempo después, Marika decide regresar a la escuela. Su regreso es recibido con entusiasmo por sus compañeros, pero algo dentro de ella sigue sintiéndose fuera de lugar. Sin embargo, cuando ve a Keisuke en casa de Mai, de repente sus recuerdos regresan. Llamándolo por su nombre y recordando a Mai con total claridad, Takae ha vuelto. Este evento sorprende a todos, pero trae consigo una nueva incógnita.
¿Hasta cuándo podrá quedarse? Takae, ahora con sus recuerdos restaurados, se enfrenta a un dilema existencial. Si su regreso fue solo temporal, significa que en cualquier momento podría volver a desaparecer. Consciente de esta posibilidad, Takae decide disfrutar cada momento con su familia. Se reúne con Keisuke y le recuerda que ha pasado casi un año desde que volvieron a verse. Reflexionan sobre cuánto han cambiado en ese tiempo. Mai ha encontrado estabilidad en su trabajo y en su relación con Renji, y Keisuke ha aprendido a priorizar a su familia. Takae siente que ha cumplido su propósito, pero aún teme el momento de la despedida. En una emotiva conversación con Chika, Takae le pide que la llame Marika para no causar más conflictos cuando la verdadera Marika regrese. Chika, aunque inicialmente se siente incómoda con la idea, acepta la petición. Esto muestra que su relación ha evolucionado y que Chika está aprendiendo a ser una madre más comprensiva. Mientras tanto, Renji le propone matrimonio a Mai. La noticia emociona a todos y Takae se involucra en la planificación de la boda, ayudando a Mai a mejorar sus habilidades culinarias para sorprender a su futuro esposo. En paralelo, Keisuke toma una decisión inesperada. Anuncia que ya no necesitará los almuerzos que Takae le prepara. Explica que tanto él como Mai deben aprender a cocinar por su cuenta para ser más independientes. Takae comprende su decisión y lo ve como un intento de prepararse para su despedida. El clímax de la historia llega cuando Keisuke le informa a Mai que planea casarse con Moriya, su compañera de trabajo. Esta noticia impacta profundamente a Mai, quien siente que su padre está traicionando la memoria de su madre. En una acalorada discusión, le dice que aún ama a Takae y que casarse con Moriya no cambiará eso. Sin embargo, Keisuke le explica que esto es lo que Takae hubiera querido, que él siguiera adelante y encontrara una nueva vida. Desesperada, Mai busca a Takae para pedirle que no se vaya. Takae, con lágrimas en los ojos, le dice que su regreso fue un milagro que nunca debió haber ocurrido. Le recuerda cómo, cuando era niña, aprendió a andar en bicicleta con ruedas de apoyo, pero que eventualmente tuvo que seguir sola. Takae compara esto con su relación con Keisuke y Mai, asegurando que ahora están listos para avanzar sin ella. Llega el día de la despedida. Mai lleva a Takae a la Rueda de la Fortuna, donde recuerdan juntos sus mejores momentos. Desde allí, ven a Keisuke con Moriya y deciden seguirlos. Al encontrarlos, Takae ve como Keisuke le da un anillo a Moriya, lo que la hace sonreír con alivio. Por primera vez, se siente en paz, sabiendo que Keisuke realmente está listo para seguir adelante. En ese momento, el cuerpo de Marika comienza a brillar. Takae le da un último abrazo a Mai y le dice que siempre la amará. Su alma se eleva al cielo, dejando atrás el cuerpo de Marika. Mai lleva a Marika hacia donde Keisuke, encontrando a Marika dormida en sus brazos. Poco después, Chika recibe de vuelta a su hija. Keisuke, aunque destrozado por la despedida, acepta que era lo mejor para todos. En un emotivo sueño, Takae le dice a Keisuke que está feliz por el tiempo que compartieron y que, aunque ahora deben seguir caminos separados, siempre estarán conectados por el amor que compartieron. En un salto temporal, se muestra a Mai viviendo con Renji y a Keisuke encontrando consuelo en la pesca, un pasatiempo que comenzó como una manera de sentirse más cerca de su hija y que ahora se ha convertido en una fuente de tranquilidad. Aunque Takae ya no está físicamente con ellos, su impacto perdura. La historia concluye con Keisuke mirando al cielo y agradeciendo a Takae por todo. En sus recuerdos, el tiempo que compartieron juntos, tanto en su vida anterior como en esta última oportunidad, sigue vivo. Así termina. Mi esposa se convierte en estudiante de primaria. Una historia sobre el amor, la familia y la necesidad de seguir adelante, incluso después de una pérdida. Aunque Takae ya no está, su legado sigue presente en las vidas de Keisuke y Mai, recordándoles que el verdadero amor nunca desaparece, solo se transforma.